El padrastro arrastró a su hija tirándole del pelo. Los motociclistas que estaban al otro lado de la calle lo vieron y se levantaron al unísono. Su grito no parecía humano. Atravesó la calle como algo que se rompía, agudo, crudo, desesperado, justo antes de que su padrastro la tirara del pelo con tanta fuerza que sus pies se levantaron del porche. Ella se estrelló contra el cemento, rasgándose las palmas de las manos. Y él ni siquiera se detuvo. Simplemente la arrastró de nuevo, con los nudillos blancos alrededor de su pelo, la mandíbula apretada con una furia que no tenía nada que ver con la ira y todo que ver con el poder. «¡Vuelve dentro!», le gritó. Sus rodillas desnudas rozaron la grava. Ella arañó el suelo, tratando de enganchar los dedos en algo, en cualquier cosa. Su pelo se estiró bajo el poste. Se le rompieron algunos mechones. Jadeó, se atragantó e intentó gritar de nuevo. Y fue entonces cuando la puerta del club al otro lado de la calle se abrió de golpe. Las botas golpearon el pavimento. Los motores dejaron de funcionar. Voces bajas, agudas, unificadas, atravesaron la noche como el acero. El padrastro se quedó paralizado durante medio segundo. Solo medio segundo. La chica se giró lo suficiente para verlos. Siluetas enmarcadas por el sol que se desvanecía. Cuero empapado con la última luz naranja del día. Una pared de hombres que se movían con un propósito firme que parecía más pesado que las sirenas. El agarre de su padrastro se tensó. El miedo parpadeó en su rostro antes de que el orgullo lo enterrara. «¡Vuelvan adentro!», gritó al otro lado de la calle. «Esta es mi casa». Pero los hombres no se detuvieron. Cruzaron la calle en una sola oleada. Sin gritos, sin bravuconería, sin teatralidad, solo con determinación, solo con el tipo de silencio que hace que los hombres adultos reconsideren la violencia. El líder caminaba al frente, alto, curtido, con los hombros tensos como si acabara de despertar una parte antigua de sí mismo que había pasado años tratando de enterrar. Sus ojos se fijaron en la niña, luego en el puño que le agarraba el pelo, y luego de nuevo en la niña. No buscó un arma, no alzó la voz, simplemente avanzó, atravesando el espacio como si hubiera nacido para caminar en la oscuridad. La niña susurró entre lágrimas: «Por favor, por favor». Su padrastro la acercó bruscamente, tirando de ella detrás de su pierna como si fuera un rehén. «No sabes lo que está pasando aquí», dijo, con la voz quebrada. El líder se detuvo a 1 metro de él. «Sabemos lo suficiente», dijo. No había amenaza en su tono, ni exigencia, solo verdad. Una verdad pesada e inamovible que parecía como si el suelo mismo se estuviera moviendo. Su padrastro intentó reír, pero solo le salió un sonido débil. «Es mi hija», dijo el líder sin pestañear. «No», dijo él, «es una niña». Algo en la expresión del hombre se rompió, como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde de que esta no era una pelea que pudiera ganar con palabras. Arrastró a la niña hacia la puerta, pero su mano resbaló cuando ella volvió a gritar, con un grito agudo y alto, con el dolor desgarrándole el pecho. El sonido golpeó al club como un detonante. 3 hombres dieron un paso adelante esta vez. Ridge a la izquierda, con la mirada fría y la mandíbula apretada. Wheeler a la derecha, con las manos cerradas en puños. Jonas detrás de ellos, preparándose por si el hombre intentaba alguna estupidez. «Déjala ir», dijo Ridge. «No va a ir a ningún sitio contigo», escupió el padrastro. Wheeler ladeó la cabeza. «¿Estás seguro de eso?» El hombre intentó agarrar a la niña por la muñeca, pero ella se echó hacia atrás, siguiendo el instinto de los moteros que la empujaba hacia las únicas personas que no le hacían daño. En su lugar, él la agarró por la camiseta y la atrajo hacia él. Y fue entonces cuando el líder finalmente se movió. Rápido, en silencio. Su mano se cerró alrededor de la muñeca del padrastro, deteniendo el movimiento en seco. La chica jadeó cuando la presión en su cuero cabelludo disminuyó y su cabeza cayó hacia adelante. Su padrastro gruñó. «Suéltame». «Tú primero», dijo el líder. Y durante un instante, solo uno, el mundo contuvo la respiración. El hombre intentó liberar su brazo. No pudo. El líder apretó el agarre, controlado, mesurado.
Se trazó una línea silenciosa en ese espacio vacío entre ellos, e incluso el aire se sintió más pesado por ello. No la vuelvas a tocar, dijo, sin levantar la voz, sin enfadarse, solo con firmeza. Los ojos del padrastro se desplazaron rápidamente del líder a Ridge, a Wheeler, a Jonas, y luego de vuelta al otro lado de la calle, donde varios otros miembros habían salido. No sacaron armas, no las necesitaban. Tragó saliva, con la mandíbula temblorosa. Esto no es asunto tuyo. Pero el líder negó con la cabeza una vez. Se convirtió en asunto nuestro en el momento en que ella gritó. La chica levantó la vista, con las mejillas mojadas, la respiración temblorosa, el pelo enredado en su puño, el dolor floreciendo en su cuero cabelludo, y susurró, «Ayúdame». Su padrastro se quedó paralizado. Los motociclistas no. El líder separó lentamente los dedos del hombre del cabello de la chica. 1, 2, 3, hasta que su cabello quedó libre y ella tropezó hacia atrás, cayendo en los brazos de Riddich. Su padrastro intentó lanzarse tras ella, pero Wheeler se interpuso frente a él como un muro. La voz del líder era baja, firme, definitiva. «Vuelve dentro ahora». Por primera vez el padrastro dudó, no porque los respetara, ni porque sintiera culpa, sino porque algo en sus ojos le decía, «No pongas a prueba este camino». Retrocedió hacia la casa, con las manos temblorosas y respirando con dificultad. «Estás cometiendo un error», espetó. El líder no apartó la mirada de él. «No», dijo, «tú lo has cometido». La puerta se cerró de golpe. Se hizo el silencio. La chica temblaba en los brazos de Riddich, incapaz de mantenerse en pie por sí misma. El líder se arrodilló frente a ella. «¿Estás herida?», le preguntó en voz baja. Ella asintió con la cabeza. «¿Puedes caminar?». Ella negó con la cabeza. «¿Quieres entrar con nosotros?». Ella lo miró fijamente durante un largo segundo, como si intentara comprender qué significaba la seguridad, y luego susurró, «Sí». Él la levantó con delicadeza, con cuidado, como si fuera algo frágil que el mundo ya había dejado caer demasiadas veces. Se giró hacia la puerta del club y ahí es donde termina esta parte. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo la serie. La puerta del club se cerró detrás de ellos con un suave golpe, amortiguando el mundo exterior. El porche, el hombre que caminaba detrás de las persianas, la calle que lo había visto todo. En el interior, una cálida luz amarilla bañaba el rostro magullado de la chica, convirtiendo el polvo del aire en partículas flotantes e ingrávidas. Ella se tensó ante el resplandor, encogiéndose instintivamente sobre sí misma, tratando de hacer su cuerpo más pequeño. Ridge aflojó su agarre, pero no la soltó por completo, dándole espacio para alejarse si quería. Ella no lo hizo. El líder, Hale, la dejó en el desgastado sofá de cuero cerca de la pared trasera. Las aspas del ventilador zumbaban silenciosamente sobre sus cabezas, empujando el aire cálido por la habitación. Doc, que ya se había arremangado, se acercó con la calma lenta y cautelosa de un hombre que conoce el precio del pánico. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Doc. Ella dudó, mirando hacia la ventana como si su padrastro pudiera irrumpir en cualquier momento. Hale se agachó a su lado, con voz firme. «Aquí estás a salvo. Nadie va a entrar. Ni él, ni nadie». La niña tragó saliva, con la garganta apretada. «Lena», asintió Doc con suavidad. «Muy bien, Lena. Voy a examinar tu cabeza. Dime si te duele algo». Ella no respondió, pero no se apartó cuando él le tocó el cuero cabelludo, y su delicada reacción lo confirmó más que cualquier palabra. Wheeler caminaba de un lado a otro junto a la barra, frotándose la mandíbula con una mano. «¿Has visto cómo la ha agarrado? Un hombre así no lo hace solo una vez». Ridge le lanzó una mirada penetrante, más tranquila, pero más oscura. «Un hombre así no para hasta que alguien le obliga». Jonas se apoyó en la gramola, con los brazos cruzados y la mirada oscilando entre Lena y la puerta. «No estás solo», murmuró Jonas. «¿Has visto la camioneta aparcada en su entrada? ¿La pegatina del parachoques? Es la banda de Nero». Hale giró la cabeza. «Lento, controlado, peligroso. ¿Estás seguro?».
Seguro, Jonas dijo que tenía la pegatina de la cola de serpiente. La he visto 2 veces este mes. Están haciendo cobros en el norte. Si tiene su marca, está pagando a alguien o alguien le está pagando a él, añadió Ridge. Podría no ser nada, podría ser todo. La voz de Doc rompió la tensión. La han secuestrado antes. Todos se detuvieron. La sala se quedó en silencio ante las palabras de Doc. Hay viejas costras debajo de la línea del cabello. No son recientes, no son accidentes. Lena contuvo la respiración. Se llevó las rodillas al pecho, abrazándolas, con la mirada fija en el suelo. Hale se arrodilló de nuevo, esta vez más despacio, más silenciosamente. Lena, dijo, ¿puedes mirarme? Ella levantó la cabeza solo hasta la mitad. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Su estómago respondió con un pequeño gruñido involuntario. Se puso rígida, avergonzada. Wheeler se inclinó detrás de la barra con una delicadeza sorprendente para un hombre de su tamaño y cogió una barrita de cereales, lanzándosela con la mano a Hale, que se la ofreció. Ella dudó, luego la cogió con dedos temblorosos. ¿Te ha hecho daño antes?, preguntó Hale. Sus manos se congelaron. No asintió. No negó con la cabeza. No hacía falta. Sus dos ojos lo decían todo. Rich exhaló un suspiro lento y sombrío. Wheeler murmuró algo desagradable entre dientes. Jonas apretó la mandíbula mientras apartaba la mirada, tragándose su ira como si fuera un bocado de ceniza. Doc bajó la voz. ¿Tu madre lo sabe? Lena parpadeó con fuerza y apoyó la frente en las rodillas. Ella no lo ve. Cuando él se enfada, ella se encierra en su habitación. A veces bebe, a veces duerme. Hale cerró los ojos por un momento, no por frustración, ni por ira, sino por reconocimiento, como si estuviera contemplando un recuerdo que llevaba años intentando enterrar. Luego los volvió a abrir, más agudos, más vivos. ¿Está a salvo ahora mismo?, preguntó. Lena pensó durante un largo rato. Luego susurró. No lo sé. El silencio se apoderó de la sala, no vacío, sino cargado. El tipo de silencio en el que solo caía el club cuando se había cruzado una línea. Wheeler se inclinó hacia adelante sobre la barra, haciendo tintinear las cadenas de sus muñecas. ¿Vamos allí esta noche? Jonas le lanzó una mirada. ¿Y qué hacemos? ¿Secuestrar al tipo de su porche? En esta ciudad hay ley, ¿recuerdas? Ley, se burló Wheeler. ¿Crees que el sheriff va a hacer algo? Es el recadero favorito de Nero, murmuró Rich. Enterrará el informe antes de que se imprima. Doug comprobó el pulso de Lena, con voz tranquila, pero esperó. Si vuelve allí esta noche, no pasará de la semana. Hale no respondió. Miró a Lena pequeña temblando, sosteniendo la barra de granola como si fuera la prueba de que el mundo no había terminado. Ella miraba la ventana cada pocos segundos, sobresaltándose con las sombras, preparándose para un grito que no llegaba. Hale se levantó lentamente. Voy a hablar con él, dijo. Wheeler parpadeó. ¿Ahora? Ahora, Jonas frunció el ceño. Pero Hale ya se había vuelto hacia la puerta, con los hombros rectos, algo antiguo asentándose en sus huesos. Ridge se movió para seguirlo, agarrando su chaqueta. Wheeler se crujió los nudillos. Jonas se enderezó. Doc puso una mano en el brazo de Hale. No vayas solo. Hale negó con la cabeza. No voy a empezar una guerra en nuestro porche. Voy a hablar. Wheeler se burló. Con él. Él no entiende hablar. Me entenderá a mí. Lena se estremeció. No, no vayas allí. Su voz temblaba como el cristal y el viento. Se pone peor cuando la gente le enfada. Hale se agachó de nuevo. No volverá a tocarte, dijo. Ni esta noche, ni mañana, ni nunca. Ella lo miró fijamente, estudiándolo como si intentara decidir si la esperanza era un engaño. Quédate aquí con Doc, dijo Hale con suavidad. Aquí nadie dejará que te pase nada. Una pequeña lágrima resbaló por su mejilla. Hale se levantó, cogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Ridge lo siguió hasta el umbral. ¿Seguro que estás lo suficientemente estable para esto? Hale se detuvo, con la mirada fija en la casa oscura al otro lado de la calle.
No, dijo con sinceridad. Bien, respondió Rich. Significa que pensarás que la noche fuera era fría, tranquila, expectante. Hale salió al porche, con las manos sueltas, la mandíbula apretada y la respiración lo suficientemente estable como para parecer tranquilo. Detrás de él, Lena susurró, «No dejes que me lleve de vuelta». No se dio la vuelta. No era necesario. «No lo haré», dijo él. Y entonces salió a la calle, hacia la casa, hacia el hombre que creía ser dueño del miedo, hacia un ajuste de cuentas que se había estado gestando mucho antes de esa noche. La calle parecía diferente ahora, no más tranquila ni más oscura, solo más pesada, como si el propio pavimento comprendiera lo que estaba a punto de suceder. Hale caminó por el centro con los pasos lentos y mesurados de un hombre que no buscaba pelea, pero que tampoco huiría de ella. La casa al otro lado de la calle estaba iluminada por una única luz parpadeante en el porche. La bombilla zumbaba. La puerta mosquitera se balanceaba con la brisa. Las persianas se movieron una vez. Alguien observaba. Hale no se apresuró. Subió los escalones, levantó la mano y llamó una vez. Dentro bajaron el volumen de la televisión. Se oyeron pasos que se acercaban. Pesados, desordenados, irritados. La puerta se abrió 1 centímetro. Los ojos del padrastro aparecieron primero, enrojecidos, salvajes, llenos de la arrogancia de un hombre que cree que el mundo le pertenece hasta que alguien más grande le dice lo contrario. «¿Qué diablos quieres?», espetó. Hale no parpadeó. «Estamos hablando». El hombre abrió la puerta un poco más, agarrando el borde con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Crees que puedes venir aquí como si fueras el dueño de esta calle?» «No», dijo Hale con calma. «Vengo porque alguien tiene que hacerlo». El hombre se rió, un breve ladrido malicioso. «Ella es mi hija. Si me pones la mano encima esta noche, tendré al sheriff aquí en 5 minutos». La mirada de Hale se mantuvo firme. «La arrastraste por el pelo por la acera». Se lo merecía. Hale apretó la mandíbula, pero no alzó la voz. «No vuelvas a ponerle las manos encima». «¿Tienes una orden judicial?». El hombre se burló. «¿Tienes la custodia? ¿El papeleo?». «No». Se inclinó hacia adelante, con el aliento agrio y los ojos brillantes, con una confianza retorcida. «Entonces cállate y ocúpate de tus asuntos». Hale no se movió, no levantó la mano, no amenazó, ni siquiera se inclinó. Solo dijo, «Si vuelves a tocarla, no saldrás indemne». La sonrisa del hombre se tambaleó. No era miedo, todavía no, pero sí el primer atisbo de incertidumbre. ¿Me estás amenazando?» «No», dijo Hale prometiendo. El hombre abrió la puerta de par en par, salió al porche, con el pecho hinchado, tratando de parecer más grande. «No me asustas, solo eres un viejo motero con complejo de héroe». Hale se quedó exactamente donde estaba. «No soy tu problema», dijo. «Soy tu advertencia». El padrastro señaló con el dedo el pecho de Hale, y ese fue su error. No el gesto en sí, sino el momento en que lo hizo, porque Hale no retrocedió, no se inmutó, ni siquiera parpadeó. La voz del hombre se elevó, quebrándose en los bordes. «¿Ya terminaste de decirme cómo criar a mi hija?» «No es tu hija», dijo Hale, y por un segundo, algo parecido al pánico brilló en los ojos del hombre. «Eres un error de su madre, no su familia». Una sombra se movió detrás de las persianas, la silueta de una mujer, delgada, que seguía observando. El hombre se dio cuenta de que Hale miraba hacia allí y se apartó para bloquear la vista. «Está dentro», dijo. «¿Conmigo?» «No con tu pequeño proyecto benéfico al otro lado de la calle». La luz del porche volvió a parpadear. La bombilla zumbó más fuerte. La voz de Hale se mantuvo firme. «No vas a asustarla más esta noche». «Oh, sí que lo haré», gruñó el hombre, «cuando te hayas ido». La expresión de Hale se agudizó. No era ira ni sorpresa, sino reconocimiento. El tipo de expresión que se ve en los hombres que pueden calcular el peligro como si fuera respirar. «Ella te tiene miedo. Los niños se asustan», gritó. «Así es la vida». «No», respondió Hale en voz baja. «Eres tú.
El hombre se abalanzó de repente, agarrando a Hale por la parte delantera de la chaqueta, como si esperara que Hale se doblegara bajo su agarre. Hale no se movió. La voz de Ridge se oyó desde la calle detrás de ellos. Tranquila, baja, peligrosa. Suéltalo. El hombre se quedó paralizado, con los dedos aún enganchados en la chaqueta de Hale. Giró la cabeza lo justo para ver a Ridge, Wheeler y Jonas de pie en la carretera, sin cargar, sin acortar distancias, solo observando, juzgando. El hombre aflojó el agarre. ¿Crees que esto me va a asustar? Hale se acercó, tanto que el hombre tuvo que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás. ¿Qué te asusta?, dijo Hale. Que ella nos haya pedido ayuda. El hombre tragó saliva. Lo que te asusta, continuó Hale, es que prefiera salir corriendo a la calle sangrando antes que quedarse en la misma habitación que tú. La garganta del hombre se movió. Lo que te asusta, concluyó Hale, es que lo hayamos visto. Silencio, duro, frío, definitivo. Entonces Hale dio un paso atrás. Entra, dijo. Siéntate. No la toques, no grites, ni siquiera mires en su dirección. ¿Y si lo hago?, susurró el hombre. Hale no respondió durante 3 segundos. Luego dijo, entonces volveré. El rostro del hombre se contorsionó. La furia se transformó en algo más feo, algo herido. No puedes alejarla de mí. Los ojos de Hale se endurecieron. Yo no dije que lo haría. Señaló al otro lado de la calle, hacia el club, hacia la luz que se filtraba por las ventanas, hacia el lugar donde Lena ahora estaba sentada temblando bajo el cuidado de Doc. Dije, no volverás a tocarla. El hombre apretó la mandíbula. Tú no decides eso. Tú lo decidiste, respondió Hale, cuando la arrastraste por el suelo. La respiración del hombre se volvió pesada, irregular. Hale bajó del porche. El hombre le escupió. Te arrepentirás de esto. Hale no aminoró el paso, no miró atrás, no hizo caso de la amenaza. Ridge, Wheeler y Jonas se hicieron a un lado mientras Hale cruzaba la carretera de vuelta al club. Llegó a la puerta y la abrió. Dentro, Lena estaba sentada acurrucada en el sofá, con Doc arrodillado a su lado y la chaqueta de Wheeler envuelta alrededor de ella como una manta. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos, buscando algo. Hale le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Estás a salvo. Le temblaba el labio. Por primera vez desde la calle, se permitió respirar. Doc miró a Hale y le preguntó en voz baja. ¿Qué ha dicho? Hale cerró la puerta tras de sí. No ha terminado, dijo, pero nosotros tampoco. Afuera había empezado a llover, suave y constante, como si la noche acabara de empezar. Y en el club, todos los hombres sentían lo mismo. Esto no había terminado, ni mucho menos. La lluvia arreció, convirtiendo las ventanas en espejos empañados. Las luces de la sede del club se reflejaban en el cristal. Calor dentro, frío fuera. Dos mundos separados por unos pocos metros de tierra empapada y un dolor sutil que de repente se sentía frágil como el papel. Lena se sentó en el sofá, agarrándose la chaqueta de Wheeler alrededor de los hombros como si fuera una armadura. Sus pies descalzos colgaban por el borde, con los dedos apretados. Miraba la puerta cada pocos segundos, esperando que se abriera de golpe, esperando que la voz de su padrastro resonara en la habitación como siempre hacía en casa. Hale estaba de pie junto a la barra, quitándose la chaqueta mojada y tirándola sobre una silla. Ridge se apoyaba contra la mesa de billar con los brazos cruzados y con la mirada fija en Lena, como si estuviera trazando cada moretón tácito. Jonas daba vueltas lentamente cerca de la ventana. Wheeler se limpiaba la grasa de las manos, aunque no había tocado ningún motor. Doc se sentó junto a Lena y le revisó un moretón en el hombro con delicada precisión. ¿Te duele aquí?, le preguntó Doc. Ella asintió con la cabeza. ¿Y aquí? Otro asentimiento. Doc exhaló por la nariz. «Ya la ha golpeado antes», murmuró Ridge. «Lo noté desde el otro lado de la calle». Jonas dejó de dar vueltas. «¿Y ahora qué?». Hale no respondió. Miró fijamente la condensación que se deslizaba por la ventana. Con el ceño fruncido,
la mente en algún lugar más profundo. La voz de Lena sonó débil, apenas un susurro. «No deberías haber hecho eso», dijo Hale volviéndose. «¿Qué? No deberías haber hablado con él», dijo ella. «Se pone peor cuando alguien le planta cara». Doc le tocó el brazo suavemente. «Esta noche no. Nunca más». Lena no parecía convencida. Wheeler se acercó y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Chica», dijo, «si ese hombre se te acerca esta noche, acabará en urgencias con el techo por las nubes». Ridge le lanzó una mirada de advertencia. «Tranquilízate. Ya estoy tranquilo», refunfuñó Wheeler. «Así es como estoy tranquilo». Jonas se acercó un poco, manteniendo una distancia respetuosa. «Lena, ¿tu madre está a salvo con él ahora mismo?» Lena se miró las manos, retorciendo los dedos hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Mi madre no se pelea con él, simplemente desaparece. Se esconde. A veces bebe hasta quedarse dormida. A veces no se despierta durante mucho tiempo». Hale tensó los hombros. «¿Sabe que te hace daño?», preguntó Wheeler. Lena tragó saliva. «Sabe que grita, sabe que se enfida, pero cuando me hace daño no se lo cuento. Si se lo digo, llora y entonces él se pone peor». El silencio invadió la habitación. No era un silencio incómodo, sino uno de esos pesados en los que caen los hombres cuando la ira se vuelve silenciosa en lugar de ruidosa. Ridge finalmente lo rompió. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo con vosotros?» Lena se encogió de hombros, evitando mirarles a los ojos. «Desde hace 2 años, creo, quizá más». Jonas cruzó los brazos. «¿Dónde está tu verdadero padre?» Ella se quedó paralizada. «No lo sé», murmuró Wheeler entre dientes. «Dios», dijo Doc, poniéndole una mano en el hombro con delicadeza. «Ahora estás a salvo. No vas a volver allí esta noche». Lena respiraba entrecortadamente. «Pero él vendrá aquí, se lo dirá al sheriff. Son amigos. El sheriff bebe con él a veces. Los he visto». Ridge entrecerró los ojos. «Eso complica las cosas». Wheeler se burló. «No, solo significa que el sheriff estará ocupado esta noche». Hale finalmente habló. «No vamos a tocar al sheriff». No alzó la voz. La fuerza provenía de la quietud. «No vamos a escalar, a menos que sea necesario». Jonas se volvió. «Entonces, ¿qué hacemos?» Hale miró a Lena. «Obtenemos su historia, la verdadera». «Todo». Lena se ajustó la chaqueta. «Lena», dijo Hale con cuidado, «no te lo pregunto porque quiera detalles. Te lo pregunto porque necesitamos saber en qué nos estamos metiendo, de qué es capaz y con quién está relacionado». Ella dudó, respirando rápido, con pequeñas inhalaciones, como si le diera miedo el aire. «Él pega cuando está borracho», comenzó en voz baja. «Y cuando no está borracho, y cuando la casa no está limpia, y cuando la cena no está lista, y cuando hablo o cuando no hablo». Wheeler apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi se le rompe un diente. La voz de Ridge se volvió grave. «¿Y tu madre?» Ella recibe bofetadas, pero no como yo. Él dice que es demasiado mayor para importarle. Dice, yo no lo soy». La expresión de Hale se quedó inmóvil. No era rabia, ni sorpresa. Era un silencio hueco y mortal que provenía de un lugar al que nadie quería mirar durante mucho tiempo. «¿Alguna vez te encierra en algún sitio?», preguntó Jonas. Lena asintió lentamente. «El armario, a veces el sótano. A veces se olvida de que estoy allí. O dice que se olvida». Doc maldijo entre dientes. Wheeler se levantó bruscamente y se dirigió a la pared del fondo, abriendo y cerrando los puños. «Dame 10 minutos a solas con él». «No», dijo Hale inmediatamente. «¿Me estás diciendo que te parece bien?», exigió Wheeler. «No», repitió Hale. «Te le estoy diciendo que hagamos esto bien». Ridge se acercó. «No es solo un borracho, Hale». Jonas vio la marca de Nero en su camioneta. Hale miró a Ridge a los ojos. «¿Crees que está con la banda de Nero?» «O que les paga», dijo Jonas. «En cualquier caso, no actúa solo», añadió Doc en voz baja. «Y si está vinculado a Nero, el sheriff no tocará este asunto, ni ahora ni más adelante». Lena apretó las rodillas contra el pecho. «Si sabe que estoy aquí, vendrá. Romperá la puerta». «No lo hará», dijo Hale.
¿Cómo lo sabes? Porque yo estaré delante de ella. Hale acercó una silla a ella y se sentó para que no tuviera que levantar la vista. Lena, dijo con voz firme y tranquila, no vas a acercarte a esa casa, ni esta noche, ni mañana, ni hasta que esto termine. Y esto terminará con tu seguridad. ¿Entendido? Ella lo miró fijamente, observando las arrugas de su rostro, los nudillos magullados, la calma de su voz, buscando una mentira y sin encontrarla. ¿Puedes, puedes ayudar también a mi mamá? Susurró. Esa pregunta se instaló profundamente en la habitación, hundiéndose más allá del suelo. Hale asintió una vez. ¿Lo haremos?, preguntó Rich. ¿Estás seguro de que estamos preparados para esto? Hale miró la ventana, la casa al otro lado de la calle, la luz del porche brillando como un diente podrido, la silueta que se movía detrás de las persianas. «Ha oído a un niño bajo nuestro techo», dijo Hale. «Eso es todo lo que necesito». Jonas apretó la mandíbula. «Entonces, ¿qué hacemos?». Hale respondió sin dudar. «Hemos preparado el camino». Rich se enderezó. «¿Vas a llamar a la vieja pandilla? ¿A todos?». Hale dijo, «A todos los que puedan venir». Doc miró a Lena y luego a Hale. «¿Crees que esto va a salir mal?», preguntó. Hale respondió en voz baja. «Ya ha salido mal». Sacó su teléfono y se puso a buscar nombres antiguos, nombres a los que no había llamado en años. Lena lo observaba con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. «Hale», susurró. Él levantó la vista. «Gracias». Hale negó suavemente con la cabeza. «No me des las gracias todavía», dijo. «El camino acaba de empezar». El club cambió a medida que se hacían las llamadas, no en volumen. El lugar permaneció en silencio, casi reverente, pero en energía. El aire se espesó, las paredes parecían inclinarse. Algo antiguo y pesado se elevó desde el suelo, desde el polvo, desde los asientos de cuero desgastados por años de manos e historias. No se trataba de motos, no se trataba de territorio, ni siquiera se trataba ya del padrastro. Se trataba del tipo de línea que hombres como Hale no dejaban cruzar. «¿Crees que responderán?», preguntó Jonas, con los brazos cruzados, mientras Hale buscaba entre números que la mayoría de los hombres habían olvidado que existían. «Lo harán», dijo Hale, pero su voz transmitía algo más oscuro, como si no le importara si respondían. «Caminaría solo por la carretera si fuera necesario». Una vibración resonó en la barra del bar. Hale descolgó. «¿Quién es?», ladró una voz. Hale apretó el teléfono con más fuerza. «Ghost, tengo un problema. Una pausa. ¿Dónde estás?». «West Hill, frente a Maplewood Lane». Otra pausa más larga. «¿Hablas en serio?». «Sí, allí estaré». Clic. «Hale, cuelga el teléfono. Ghost está adentro», dijo Rich. Jonas silbó entre dientes. «No he visto a ese hombre desde el trabajo de la refinería». «Tampoco lo verás esta noche», respondió Rich. «Es una sombra. Solo aparece cuando el mundo se desmorona». Hale no reaccionó. Ya estaba haciendo otra llamada. Un tono, dos. Luego, una voz cansada respondió. «Hale, es tarde». «Sí», dijo Hale, «lo sé». Otra voz, la cansada de una mujer, se oyó de fondo. «¿Es él?». «Sí», respondió el hombre. Hale solo dijo una frase. «Tenemos a un niño herido». La línea se quedó en silencio. La respiración se detuvo entre dos mundos. Entonces, el hombre exhaló. «Voy para allá». Otro clic. Wheeler se inclinó hacia adelante sobre el mostrador. «Van a venir todos, ¿verdad?». Hale no respondió. No hacía falta. Colgó el teléfono y se pasó la mano por la cara. Doc terminó de vendar un moratón en el hombro de Lena. Ella hizo un gesto de dolor, pero no se apartó. «Lo siento», murmuró Doc. «¿Te duele?». «Un poco. Eres fuerte», dijo en voz baja. La mayoría de los hombres adultos se estremecen más con la mitad de eso. Lena no sonrió. Todavía no, pero tampoco apartó la mirada. La puerta del club se abrió con un crujido. La lluvia silbaba fuera cuando una figura entró en la luz, alto, ancho, empapado hasta los huesos. Los tatuajes desaparecían bajo un abrigo grueso. «Ghost», murmuró Rich. Ghost no asintió, no habló, no se quitó el abrigo.
Sus ojos recorrieron la habitación, evaluaron a Hale, luego a Doug, luego a Lena acurrucada en el sofá. Su mandíbula se endureció. ¿Es ella?, preguntó Ghost. Sí, dijo Hale. Ghost se acercó lentamente a Lena y se arrodilló para que su presencia no la aplastara. Cariño, dijo con una voz que sonaba demasiado suave para un hombre de su complexión. ¿Puedo mirarte? Ella asintió. La estudió en silencio. Las manos temblorosas, los cortes en las rodillas, el pelo arrancado en pequeños mechones. Su expresión no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí lo hizo. Ghost se levantó. ¿Has hablado con el hombre?, le preguntó a Hale. Sí, ¿qué ha dicho? Que no ha terminado. El rostro de Ghost se tensó. Una violencia silenciosa se reflejó en el movimiento de su mandíbula. Entonces nosotros tampoco. La puerta se abrió de nuevo. Entró otro hombre, más mayor, más corpulento, con un chaleco vaquero remendado con colores descoloridos. Su barba goteaba agua de lluvia sobre el suelo. Breaker, dijo Jonah. No pensaba que saldrías esta noche. Breaker lo ignoró. Caminó directamente hacia Lena. Ella retrocedió instintivamente. Breaker se detuvo a medio metro de distancia. Estás a salvo, dijo simplemente. Sin teatralidad, sin gritos, sin compasión, solo la verdad. Y ella lo creyó. Wheeler murmuró, joder, había olvidado lo grande que es este cabrón. Breaker esbozó una media sonrisa a Wheeler. Sigue siendo feo. Ridge resopló. Jonas negó con la cabeza. Otro golpe. No fue fuerte, sino cuidadoso. Hale frunció el ceño y abrió la puerta. Allí estaba una mujer, de unos 35 años, empapada, con el maquillaje corrido por el tiempo y el pánico. Lena contuvo el aliento. Mamá. La mujer entró tambaleándose con los ojos muy abiertos, aterrorizada. Corrió hacia el sofá, se arrodilló junto a Lena y le agarró las manos. Dios mío, cariño, Jesús, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Lena no podía hablar, solo se apoyó en su madre, temblando. Hale dio un paso atrás, dejándolas abrazarse. La madre miró a los hombres, con miedo y culpa, retorciendo su expresión. Lleva 3 días bebiendo, dijo con voz quebrada. Él me dijo que se había caído por las escaleras. Yo no lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Breaker gruñó. ¿Sabías lo suficiente? Ella se estremeció. Hale se acercó, con voz firme. ¿Estás a salvo esta noche? No, susurró ella. Dijo que terminaría la lección cuando la encontrara. Salió de casa gritando. Tiene un arma. Lena enterró la cara en el pecho de su madre. Doc inhaló bruscamente. Tenemos que sacarlos a ambos de aquí. Hale asintió. Lo haremos. Ridge se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. No viene de la casa, dijo Ridge. ¿Todavía no?, preguntó Wheeler. ¿Cómo lo sabes? Ridge señaló hacia la farola. La luz del porche al otro lado de la calle estaba apagada. La casa estaba a oscuras, demasiado a oscuras. Apagó todas las luces, dijo Ridge. No está esperando en casa. Jonas maldijo en voz baja. Está cazando. Breaker se volvió hacia Hale. ¿Cuál es el plan? Hale no respondió de inmediato. Miró a Lena y a su madre. 2 personas que deberían haber estado a salvo mucho antes de esta noche. 2 personas que no tenían a nadie a quien llamar. 2 personas sentadas en un club rodeadas de hombres con pasados turbulentos que habían acudido allí porque un niño gritaba. Hale finalmente dijo, «La sacamos de aquí». Ghost asintió. «Esta noche». «Sí», preguntó Ridge. «¿Dónde?» «En Old Quarry Road», dijo Hale, «en un refugio junto a la cresta. Nadie sabe que existe». Wheeler frunció el ceño. «Nos seguirá». Hale asintió. «Sí», dijo. «Y esa es la idea». Breaker se crujió los nudillos. «¿Quieres que venga?» Hale no pestañeó. «Quiero que cometa el último error de su vida». Lena levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. «Hale, ¿y si nos encuentra?» Hale se arrodilló frente a ella de nuevo. Por 4ª vez esa noche, mirándola a los ojos con la firmeza de alguien que ha recorrido demasiados caminos oscuros como para temer a otro. «Entonces se encontrará con nosotros».
dijo Hale, y no perderemos. La lluvia se intensificó. Los motores de las motos que llegaban rugían sordamente, como un trueno que se avecinaba. El camino se estaba formando y la noche había cambiado, no hacia el caos, sino hacia el juicio. La tormenta se acercaba desde las colinas, como si la noche necesitara una capa más de advertencia. El trueno retumbaba sordamente, rodando por los tejados, vibrando a través del pavimento fuera del club. El aire se espesó con el olor a asfalto mojado y tensión. Hale se paró cerca del mapa, clavado en la pared, un plano descolorido del condado marcado con viejos círculos, viejas cicatrices, viejos recuerdos. Ridge y Jonas se quedaron cerca, escuchando mientras Hale trazaba lentas líneas con el dedo. El refugio está aquí, dijo Hale. El camino de la cantera se divide en dos. Las rutas principales están embarradas en esta época del año. Ridge Road se mantiene firme. Tomaremos esa. Ghost asintió una vez. Breaker se crujió el cuello. Wheeler refunfuñó. Odio esa cresta. Es demasiado estrecha. Hale giró bruscamente y era demasiado fácil de defender. Wheeler abrió la boca y la volvió a cerrar. Lena se sentó entre su madre y Doc. Su madre le cogió la mano y se la apretó cada vez que un trueno retumbaba demasiado cerca. La mujer había dejado de llorar, pero sus ojos estaban hundidos, como si hubiera envejecido 5 años en las últimas 2 horas. Ridge miró hacia ellos. ¿Estás segura de que el padrastro está armado? La mujer asintió lentamente. Guarda un arma en el garaje. Dice que es para los intrusos. Wheeler murmuró. Sí, intrusos de verdad, el que vive en su maldita casa. La madre de Lena tragó saliva. Dijo que si alguien se le volvía a cruzar, acabaría con él. No se refería a sí mismo. Lena se estremeció al oír esas palabras. Su madre la atrajo hacia sí. Hale se acercó y se agachó frente a ellas. Escuchadme, dijo. Esta noche os iréis de la ciudad, las dos. No volverá a tocar a ninguna de las dos. La madre levantó la vista, con la voz quebrada por el miedo. ¿Sabes lo que hará si descubre que nos hemos ido? Sí, dijo Hale con sencillez, y nos ocuparemos de eso. Ella no podía entender ese nivel de certeza. Todavía no. Pero Lena sí. Miró a Hale como una persona que se está ahogando mira a alguien que conoce la orilla. Hale se puso de pie y le hizo una señal a Ghost. Tú las transportas, dijo Hale. Viajan en la camioneta. Tú y Doc van con ellas. Breaker va atrás. Jonas va adelante. Ridge conmigo. Ghost asintió una vez, con ese tipo de asentimiento que significaba que ninguna fuerza en la tierra se interpondría entre él y las personas a su cargo. Breaker estiró los hombros. La camioneta tenía combustible. Wheeler le lanzó las llaves. Los tanques estaban llenos. Pisa a fondo el acelerador. Aguantará. Doc reunió mantas y chaquetas. Lena, cariño, te mantendremos abrigada durante el viaje. A tu mamá también. Es un viaje largo, pero estarás a salvo. Lena tragó saliva. ¿Nos perseguirá? Hale no mintió. Lo hará si puede. Su madre le apretó la mano con más fuerza. Lena susurró. ¿Por qué? Yo no hice nada. Hale se agachó de nuevo y le habló en voz baja. La gente como él no necesita una razón, por eso te vas con nosotros. Lena asintió, pero las lágrimas se le escaparon de todos modos. Ridge llamó desde la ventana. ¿Movimiento? Todos se volvieron. Al otro lado de la calle, la casa estaba a oscuras. No había luz en el porche, ni siluetas detrás de las persianas. Pero algo había cambiado. La camioneta había desaparecido. Hale se acercó a la ventana, apretando la mandíbula. «¡Ha salido!» La voz de Ghost bajó una octava. «¡Está cazando!» Breaker se crujió los nudillos. «Entonces nos vamos ahora». Hale miró a la madre. «¿Hay algo que necesites llevarte?» «Documentos, medicamentos, cualquier cosa». Ella negó con la cabeza. «Lo único que importa es ella». Doc ayudó a Lena a ponerse de pie. Ella hizo un gesto de dolor, pero se quedó callada, cerca de su madre. Jonas abrió la puerta trasera a la lluvia. «Iremos por el callejón. Es menos visible». Un relámpago iluminó la fila de motos en la camioneta aparcada detrás de la valla. Un viejo vehículo destartalado reconvertido en algo más fiable de lo que parecía.
Ghost subió primero a la madre de Lena a la camioneta y luego ayudó a Lena a subir, envolviéndola en una manta para que no temblara. Doc se deslizó dentro junto a ellas, comprobando su pulso y su respiración. El interior de la camioneta olía a aceite de motor y cuero viejo, y a algo parecido a la seguridad. Breaker cerró la puerta trasera y golpeó el marco 2 veces. En marcha. Hale se volvió hacia los demás. Manteneos alerta. Abrid bien los ojos. Si nos encuentra antes de la cresta, no lo hará. Ridge intervino. Está enfadado. No es hábil. Hale no parecía convencido. Jonas montó en su moto. Voy a explorar la carretera. Si veo faros, silbaré 2 veces. Ghost se puso al volante de la camioneta, con el motor zumbando suavemente. Breaker se subió a su moto detrás de él. Wheeler aceleró el motor, y el rugido resonó en el callejón. Ridge se acomodó en su asiento, con el casco colgando del manillar. Hale se subió a su moto en último lugar, lento, deliberadamente, como si el peso de lo que estaban haciendo se reflejara en el metal. La lluvia golpeaba el callejón en fuertes rayos. Las vibraciones del motor llenaban el estrecho espacio. Lena miró a través de la lona que cubría la ventana de la camioneta, con su pequeño rostro pálido en la oscuridad. ¿A dónde vamos?, le preguntó a Doc. A un lugar seguro, respondió Doc. ¿Nos encontrará? Doc no respondió de inmediato. No si llegamos primero. Ghost avanzó lentamente con la camioneta. Breaker rodó detrás de él. Jonas se adelantó. El callejón los engulló uno por uno hasta que solo quedaron Hale y Ridge en la entrada. Algo no cuadra, murmuró Ridge. No se fue sin un plan. Todo el mundo se va con un plan, dijo Hale, y los hombres como él se van con un arma. Ridge apretó la mandíbula. ¿Estás listo?, preguntó. Hale miró fijamente la calle vacía, la casa oscura, la ausencia que se sentía como una amenaza. No, dijo Hale, pero vamos a ir de todos modos. Las dos motos salieron bajo la lluvia. Delante, la camioneta de Ghost desapareció tras la esquina. La luz trasera de Jonas parpadeaba en la oscuridad. Wheeler y Breaker lo seguían. El convoy se extendía en la noche. Una cadena torcida y decidida de máquinas que transportaban a una niña, a una madre y a una verdad demasiado pesada como para dejarla atrás. La tormenta los rodeó. Las luces de la ciudad se desvanecieron. Y en algún lugar lejano en el oscuro barrio que habían dejado atrás, una puerta se abrió con un crujido. Un hombre salió a la lluvia. Un arma brilló bajo la luz del porche que se encendió parpadeando. Vio la calle vacía. Sonrió y caminó hacia su camión. La lluvia se intensificó a medida que el convoy se adentraba en las carreteras secundarias. La camioneta de Ghost iba en cabeza, con los faros bajos y los limpiaparabrisas luchando contra la tormenta. La moto de Breaker rugía detrás como un perro guardián encadenado al parachoques. Jonas estaba en algún lugar delante, un punto rojo en la distancia. Ridge y Wheeler se repartían los flancos. Hale iba en la retaguardia, la última barrera entre la frágil seguridad de Lena y el hombre que la perseguía. Dentro de la camioneta, Lena se aferraba al brazo de su madre. Doc le puso una mano tranquilizadora en la espalda, sintiendo cada temblor a través de la manta que la envolvía. Su respiración seguía siendo demasiado superficial, demasiado rápida. «Doc», susurró su madre. «¿Va a ponerse bien? Está en estado de shock», dijo Doc con suavidad. «Pero es más fuerte de lo que cree». Los ojos de Lena no se apartaban de la ventana azotada por la lluvia. «¿Nos seguirá?», susurró. Doc no mintió. «Lo intentará». Esa respuesta le cayó como un jarro de agua fría. Pero la voz de Ghost se deslizó desde el asiento delantero, baja y segura. «No te tocará». Lena no conocía a Ghost, pero la forma en que lo dijo le hizo creerle más de lo que quería creer. La camioneta giró a la izquierda hacia una estrecha cresta, con el barro salpicando bajo las ruedas. La carretera serpenteaba alrededor de la ladera, bordeada de pinos que se aferraban a la tormenta. La voz de Breaker crepitó sobre el tranquilo clip de la chaqueta de Hale. «Convoyes cerrados. No hay ojos detrás de nosotros». «¿Ni faros?», preguntó Hale. «Ninguno», añadió Ridge. «Jonas dice que la cresta de delante está despejada».
Hale exhaló. No era alivio, sino preparación. Eso significa que está eligiendo un camino diferente. Wheeler se burló en medio de la calma. Ese hombre no es lo suficientemente inteligente como para planear. Hale negó con la cabeza, la lluvia salpicando su visera. No está lo suficientemente enojado como para ser impredecible. Eso es peor. El convoy avanzó lentamente por una curva cerrada, el borde del acantilado cayendo hacia un valle de pinos negros y agua torrencial. La tormenta convirtió todo en siluetas cambiantes. Dentro del camión, la madre de Lena susurró: «No puedo creer que nos hayamos ido. No puedo creer que hayamos huido». «No habéis huido», dijo Doc. «Habéis sobrevivido». Ghost apretó el volante con más fuerza. «Huir es lo que hacen los cobardes», dijo. «Sobrevivir es lo que hacen las personas fuertes. Y esta noche, vosotras dos habéis hecho lo más difícil». La madre de Lena apoyó la frente contra la de sus hijas. Afuera, un rayo atravesó la cresta. Un destello blanco reveló todo el convoy por un instante. El camión, las motos, la tormenta que se tragaba la carretera. Hale escaneó el árbol. El viento traía algo que no le gustaba. El silencio entre las ráfagas. Demasiado limpio, demasiado vacío. «Cresta», dijo Hale, «cualquier cosa delante de Jonas». Ridge levantó sus prismáticos a través de la lluvia. «Aún nada». Su voz se detuvo. «Granizo», murmuró Ridge. «Mira a la derecha, la base de la colina». Granizo redujo la velocidad de su moto, mirando hacia la pendiente. Huellas de neumáticos frescas, profundas, demasiado anchas para un sedán. Breaker gruñó en medio de la calma. «Está aquí fuera», Wheeler maldijo. El estúpido bastardo tomó el camino del arroyo. «Conecta cerca de la bifurcación». La voz de Hale se endureció. «Está intentando cortarnos el paso». Ghost no dijo nada, pero apretó los nudillos sobre el volante. «Sigue avanzando», ordenó Hale. «Necesitamos elevación antes de que llegue al cruce». Avanzaron lentamente, con control y disciplina. Dentro de la camioneta, Lena susurró: «Ya viene». Doc la atrajo hacia él. «Estás a salvo». Volvió a relucir un rayo y esta vez Ghost también lo vio. Una silueta muy atrás. Un par de faros atravesando la tormenta, serpenteando entre los árboles más bajos. Breaker lo vio a continuación. «Contacto. Se acerca por detrás. Va rápido». Wheeler maldijo: «Es él». Ridge volvió a mirar a través de la lluvia. «No, esa camioneta es demasiado grande». Hale frunció el ceño. «Déjame ver». Giró su moto lo suficiente como para mirar hacia atrás, hacia la cresta. Los faros atravesaban la oscuridad, rebotando violentamente en el camino del arroyo deslavado. Y bajo esa furia de movimiento, Hale vio la silueta de la parrilla. Se le heló la sangre. «Esa no es su camioneta», dijo Hale. «Es un vehículo del condado». Breaker se quedó paralizado. «¿Estás seguro?» «Seguro», dijo Hale. «Es una unidad del ayudante del sheriff. Un modelo antiguo, matrículas ocultas. No está solo». Wheeler escupió. «El sheriff le está ayudando». «Hijo de puta». Hale espetó. «Esta cresta es demasiado estrecha. Un error y la camioneta se caerá». Dentro de la camioneta del convoy, Doc sintió que Lena se tensaba. «¿Quién nos sigue?», susurró. «Alguien a quien no vamos a dejar que se acerque a ti», dijo Doc. La voz de Ghost era una tormenta en sí misma. «Te llevaré a ese refugio, aunque tenga que atravesar un árbol con este trasto». La madre abrazó a Lena, temblando, y la voz de Breaker se interpuso. «Se está acercando rápidamente. Hale, ¿qué hacemos?». La mente de Hale recorrió la carretera como un mapa grabado en su memoria. «No puede adelantarnos en la cresta. Es demasiado estrecha. Así que nos embestirá». «Wheeler, déjale intentarlo. El convoy de Breaker no puede recibir un golpe en este acantilado. Perderemos el camión». La voz de Hale se agudizó como una cuchilla. «No dejaremos que toque el camión». La lluvia se intensificó, golpeando la carretera. El convoy tomó otra curva. Y allí estaba, la bifurcación, una encrucijada pronunciada. A la izquierda, terreno más seguro, tramo abierto.
A la derecha, la carretera de la cresta, más estrecha, más empinada, pero oculta por los árboles. La voz de Jonas rompió el silencio. Ya he pasado la cresta. El camino está bien. No hay obstáculos, preguntó Ghost. ¿Izquierda o derecha? Hale no dudó. ¿Derecha? Ghost giró bruscamente el volante. El camión se adentró en la carretera de la cresta. Breaker lo siguió, resbalando en el barro, pero manteniendo la trayectoria. Wheeler y Ridge cerraron la formación. Hale esperó medio segundo y luego giró bruscamente, con la rueda trasera derrapando. Detrás de ellos, el camión del condado tomó la curva demasiado rápido. Sus faros se balanceaban violentamente mientras derrapaba por el barro. La parrilla apareció en el espejo, enorme, furiosa, acortando la distancia. Lena vio la luz a través de la lona. Nos está alcanzando. No, dijo Hale por la radio con voz firme. Lo está intentando, dijo Breaker, que también vio la silueta. Nos va a empujar por el precipicio. No si le quitamos el control, murmuró Ridge. Wheeler aceleró a fondo. Puedo frenarle en seco y obligarle a hacerlo. No, espetó Hale. Si te golpea, te caerás, susurró Ghost. Está ganando terreno. La tormenta rugía a su alrededor. La cresta se estrechaba. El valle se sumía en la oscuridad. No había nada a su alrededor. Dentro de la camioneta, Lena se aferraba a su madre. Doc susurró. No pasa nada. Solo respira. Y entonces Hale lo vio. Un pequeño claro delante. Un ensanchamiento en la cresta de 20 metros de largo. El espacio justo. Breaker. Hale dijo, ¿me sigues? Breaker aceleró. Siempre. Hale aceleró. Su moto rugió al pasar junto a Wheeler, junto a Ridge, junto a la parte trasera de la camioneta de Ghost, directamente hacia el claro. Ridge gritó, «Hale, ¿qué estás haciendo?» Wheeler ladró, «Estás loco». Breaker sonrió bajo su casco. «No está loco. Es Hale». Ghost miró por el espejo retrovisor. Lena susurró, «¿A dónde va?» Su madre apretó la cara contra el pelo de Lena. Hale llegó al claro y derrapó con la moto hacia un lado, frente al camión del condado que se acercaba. Breaker se deslizó a su lado, con los neumáticos salpicando barro. Wheeler gritó en medio de la calma, «Hale, muévete». Pero Hale no se movió. Tampoco Breaker. Dos motos, dos hombres, bloqueando la cresta. El camión del condado se abalanzó hacia ellos, con las luces cegadoras y el rugido del motor. Lena gritó dentro de la camioneta de Ghost. Doc gritó, «¡No mires!». Ghost susurró, «Hale, no te atrevas». Hale bajó la visera. La lluvia resbalaba por el cristal. Respiró una vez y dijo, «Breaker, a mi señal». Breaker se crujió el cuello. «Dilo». La camioneta del condado se acercaba rugiendo. Hale observó su parrilla. 5, 4, 3. Ahora, Hale y Breaker lanzaron sus motos en direcciones opuestas, dos explosiones de barro y acero. La camioneta del condado se desvió para esquivarlos. Fuerte, violenta, incontrolable. Derrapó hacia un lado. Los neumáticos perdieron el control. La gravedad tomó el control. El vehículo se deslizó hacia el borde del precipicio, chirriando, inclinándose y desapareciendo en la oscuridad. El silencio se apoderó de la carretera. Solo quedaba la lluvia. Hale exhaló. Breaker soltó una risa sin aliento. Ghost susurró para sí mismo, «Maldita sea». Dentro del camión, Lena miró fijamente la oscuridad donde habían desaparecido las luces. «Se ha ido». Hale enderezó su bicicleta, respirando con dificultad. «No», dijo. Ridge parpadeó. «¿Cómo que no? Ese camión es...». «No era él», dijo Hale en voz baja. «Era el ayudante del sheriff», maldijo Wheeler. «Entonces, ¿dónde demonios está?» Hale miró hacia atrás, hacia la carretera de la cresta. La tormenta respondió por él, porque en algún lugar detrás de los árboles, en algún lugar de la oscuridad, se puso en marcha otro motor. Una camioneta diferente, más cercana, más baja, más hambrienta. Y Hale lo sintió en sus huesos. El verdadero peligro ya no estaba detrás de ellos. Estaba delante.
La tormenta envolvió el mundo en gris. La carretera parecía más estrecha que antes. El aire más cortante, el precipicio a su lado más profundo. El rugido de la camioneta del ayudante del sheriff caído había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por algo más silencioso, más frío. Otro motor en algún lugar delante, esperando. Ghost apretó el volante con más fuerza. Es él, dijo. Es su camión. Lena sintió que el brazo de su madre la apretaba con más fuerza. Doc se inclinó hacia ella y le susurró, «No te muevas. No hagas ruido». Breaker regresó hacia Hale, con su moto silbando vapor bajo la lluvia. «¿Oyes eso?», dijo Breaker. Hale levantó la visera. La lluvia le resbalaba por la cara. «Lo oigo». Ridge se puso a su lado. «Es lo suficientemente inteligente como para no seguirnos. Va a por el punto de estrangulamiento». Wheeler escupió el puente. La carretera de la cresta se estrechaba hasta convertirse en un cruce de madera de un solo carril. Una estructura destartalada construida para excursionistas y camiones de mantenimiento, no para caballeros inundados por la tormenta y hombres armados. La voz de Jonas crepitó en la calma. «Hale, tenemos un problema». «Habla. Estoy en el puente. Las tablas están recién rotas. Alguien ha cortado las malditas tablas. Si intentas cruzarlo rápido, lo atravesarás», murmuró Ghost. Conocía la ruta. Breaker gruñó. «Lo ha planeado». «No», dijo Hale. «Está desesperado. Está acorralado». «Los hombres acorralados se vuelven ruidosos», añadió Ridge, «y estúpidos». Jonas volvió a hablar, en voz más baja. «No lo veo, pero algo va mal. Lo siento». Hale no dudaba del instinto de Jonas. Todos lo sentían, como si la propia cresta contuviera la respiración. Ghost redujo la velocidad de su camión. «Hay puentes 50 metros más adelante», susurró Lena. «¿Es ahí donde está?» Doc apretó la cabeza contra el pecho de su madre. «No dejaremos que te alcance». Un relámpago iluminó el lugar, revelando la silueta del puente en ruinas y, más allá, una oscuridad tan densa que podría engullir a un convoy. Jonas estaba al otro lado, haciéndoles señas para que se detuvieran. «No crucen, las tablas se romperán». Breaker apartó su moto a un lado. «¿Y ahora qué?» «Lo encontraremos antes de que él nos encuentre a nosotros», dijo Ridge. Wheeler se crujió los nudillos. «Me parece bien». Pero Hale no miraba al puente. Miraba a los árboles, señaló hacia allí. Una sombra se movió entre los troncos, una forma humana que sostenía algo largo a su lado. Ghost reconoció la silueta inmediatamente. Breaker gruñó. «¡Cobardes cazando!». «No», dijo Hale, «está esperando». Otro relámpago iluminó la cresta durante un instante, lo suficiente para revelar el camión escondido detrás de los árboles. El padrastro salió de detrás de él. La lluvia goteaba de su chaqueta. Escopeta en mano, su rostro estaba retorcido. Miedo, rabia, derecho, todos luchando por espacio. Gritó a través de la tormenta. «¡Sácala!». Lena contuvo el aliento. Su madre susurró. «Dios mío». Breaker avanzó unos metros con el motor rugiendo. «Estás en inferioridad numérica, idiota. Tira el arma». Pero el hombre solo sonrió con sorna. «Una cosa retorcida y fea». «Oh, sé exactamente cuántos sois», gritó. «Y sé que esta pequeña carretera solo tiene un final. Y ya es mía y tú». Levantó la escopeta. Hale gritó. «¡Al suelo!». La bala atravesó la lluvia, arrancando la corteza de un pino y salpicando chispas de la moto de Ridge. Ghost puso la camioneta en marcha atrás. «Doc, cúbrelos». Doc arrastró a Lena y a su madre al suelo, protegiéndolas con su propio cuerpo. Otro destello de relámpago. Otro disparo. Este atravesó el panel lateral de la camioneta, salpicando fragmentos de metal. Breaker rugió. «¡Muévete!», y cargó hacia adelante. «No». Hale espetó. «Nos está provocando». Ridge se deslizó detrás de una roca. La lluvia empapaba su chaqueta. «Está solo». «Hale». «No, no lo está». Hale murmuró. El hombre volvió a disparar, pero esta vez no a los motociclistas. Disparó una bengala directamente al aire. Una luz roja atravesó la tormenta. La cara de Breaker se volvió fría. Señales.
3 motores rugieron desde detrás de la cresta. No eran motores grandes, motocicletas. Jonas maldijo en medio de la calma. Está con los chicos de Nero. 3 vienen por el sendero sur. 4. La cresta se corrigió. Oigo 4. Ghost maldijo. Maldita sea. Pidió refuerzos antes de salir de casa. Wheeler aceleró el motor. Entonces dejémoslos caer en el valle. No, dijo Hale bruscamente. Mantenemos el camión cubierto. No se acercarán a Lena. Dentro, Lena oyó los motores. Su respiración se volvió entrecortada. Doc, Doc, nos ha encontrado. Doc la abrazó con fuerza. Estás a salvo. No mires. Su madre la abrazó por detrás. Lo siento todo. Lo siento. Hale se erigió en medio de la cresta. La lluvia caía sobre su chaqueta, su voz atravesaba la tormenta. «No te la llevarás». La respuesta del padrastro fue un grito. «Ella es mía». La voz de Hale se volvió baja. «No, ella no era tuya el día que nació». Un rugido de motores estalló desde el sendero sur. 4 motos atravesaban la oscuridad. Los faros atravesaban la lluvia como los ojos de los depredadores. La banda de Nero. Hombres duros, hombres a sueldo, no leales, pero peligrosos. Breaker gruñó. «Yo me encargo de la izquierda». «No», dijo Hale, «tú te quedas con la camioneta». Ridge se equipó, bajó la visera. «Déjame ir delante». «No», repitió Hale. Wheeler ladró. «¿A quién demonios quieres entonces?» Hale no miró a ninguno de ellos. Avanzó con su moto. «Yo iré delante». Breaker se inclinó hacia adelante sobre el manillar. «Hale, Hale. Si caes, yo no voy a caer». La voz de Jonas crepitó. «Están a 20 segundos». Ghost gritó. «No podemos escapar de 4 motoristas en una escopeta». Doc abrazó a Lena con más fuerza. «No mires, cariño, no mires». Pero Lena miró una sola vez a través del pequeño desgarro de la lona y vio la cara de su padrastro. No estaba enfadado, no estaba furioso, estaba disfrutando con aquello. Eso rompió algo en ella y encendió algo en Hale. Bajó la visera. Rich Hale dijo, «Coge a Wheeler, rompe el flanco. Ghost, mantén la camioneta en marcha hacia atrás, despacio y con cuidado. Breaker, detrás de la camioneta. Protege el lado ciego. Jonas, quédate en el puente. Corta cualquier vía de escape». «¿Y yo?», preguntó Ghost. Hale aceleró el motor. «Tú mantén a Lena a salvo pase lo que pase». Los 4 jinetes irrumpieron entre los árboles. El padrastro disparó otra ronda y Hale se adentró directamente en la tormenta. Los 4 jinetes salieron disparados del bosque como lobos liberándose de sus cadenas. Los motores rugían. Los neumáticos escupían barro. Los faros atravesaban una lluvia tan espesa que casi parecía sólida. Se movían en fila escalonada, barriendo la carretera de la cresta en una formación demasiado perfecta para ser casualidad. No eran aficionados, eran los hombres de Nero, a los que no se les pagaba por su inteligencia, sino por su brutalidad incondicional. Y delante de ellos, Hale se interpuso en su camino. La lluvia caía en diagonal, los truenos retumbaban en lo alto. El valle que se extendía a sus pies se tragaba el sonido. Breaker, detrás del camión fantasma, murmuró entre dientes, «Va a enfrentarse a los 4». Ridge exhaló un suspiro. «No se va a enfrentar a ellos. Está ganando tiempo». Wheeler aceleró a su lado. «Entonces ganemos nosotros también». Hale aceleró. La rueda delantera atravesó un charco y salpicó barro detrás de él. Se inclinó en la curva, con el cuerpo casi horizontal, la lluvia resbalando por su casco como cintas. Ghost gritó desde la cabina del camión, «Hale, no lo hagas». Pero Hale ya se había comprometido. El primero de los motociclistas de Nero se inclinó, balanceando una cadena con la mano derecha. Hale lo vio, calculó la distancia y no redujo la velocidad. La cadena atravesó el aire como un rayo. Hale se agachó. El metal le azotó los hombros, cortándole el cuero. El dolor se intensificó. No reaccionó. Lanzó su bota y pateó el eje del motociclista. La moto giró hacia un lado, derrapó y se estrelló contra las rocas de la cresta. Las chispas explotaron.
El motociclista cayó y rodó hacia el borde del acantilado. Ridge gritó, «Uno menos», pero no había tiempo para respirar. El segundo motorista embistió a Hale por la izquierda, blandiendo lo que parecía una palanca rota. El metal dentado brillaba bajo la tormenta. Apuntó a las costillas de Hale. Un golpe mortal se acertaba. Hale se inclinó hacia atrás, esquivándolo por poco. Su rueda trasera derrapó. Corrigió inmediatamente, apretando el agarre y bajando su centro de gravedad. Ridge maldijo. «Está presionando demasiado», gruñó Breaker. «Tiene que hacerlo». El segundo motorista volvió a atacar, más cerca, más rápido, más furioso. Hale frenó de golpe, dejando que la otra moto se adelantara unos centímetros. Cuando pasó, Hale estrelló su moto contra el costado expuesto del motorista. El motorista salió volando, rodó y no se levantó. Lena, dentro de la camioneta, apretó el brazo de su madre con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. «Doc, ¿está bien?» Doc tragó saliva. «Está entre tú y ellos. Eso significa que está bien». No estaba seguro de si era cierto, pero lo dijo de todos modos. El tercer motorista no atacó directamente a Hale. Apuntó al camión de Ghost. Los ojos de Ghost se agrandaron. «Va a por la chica». Breaker se lanzó hacia adelante. «Esta noche no». Breaker lanzó su moto entre la camioneta y el motorista, golpeando al hombre con el hombro con tal fuerza que ambas motos se deslizaron violentamente. Chocaron contra las rocas de protección, y el metal se estrelló contra la piedra. Breaker se levantó al instante, tambaleándose, pero sin romperse. «Queda uno», dijo Ridge. Su tono no era de triunfo. Era una advertencia, porque el cuarto motorista no estaba atacando. Estaba dando vueltas, depredador, paciente, esperando un error. «Ridge», ladró Hale, «manténlo alejado. Ghost, encárgate». Ridge se alejó, levantando barro, apuntando al motorista que daba vueltas. Pero el verdadero peligro no era el último motorista. Era el padrastro. No se había movido. Estaba de pie al borde de los árboles, con la escopeta bajada, los ojos fijos en una sola cosa: la camioneta. En Lena, en lo único que aún creía que controlaba. La voz de Ghost rompió la calma. «Está apuntando a la camioneta. Si dispara al motor». Hale no le dejó terminar. Hale giró el acelerador y salió disparado como una bala, acortando la distancia entre él y el padrastro. Pero el hombre no apuntó a Hale. Apuntó a la camioneta, a Lena. Doc lo vio, agarró a la niña y a su madre y las tiró al suelo. «¡Abajo! ¡Cúbrela!», gritó Lena. La escopeta disparó. El trueno se tragó la explosión. Una bala rasgó el aire y se clavó en el guardabarros del camión, haciendo estallar el metal hacia afuera. Ghost rugió. «Va a por el motor». Hale aceleró aún más. La cresta se difuminaba bajo él. El padrastro recargó el arma. Su voz resonó en la tormenta. «¡Devuélvemela!». Levantó la escopeta de nuevo. Hale no dudó. Giró la moto a toda velocidad y se deslizó fuera de ella, utilizando el impulso para lanzarse hacia el hombre. Sus botas golpearon el suelo, deslizándose por el barro, con las rodillas dobladas y el peso hacia adelante. El padrastro disparó, pero Hale lo derribó de un golpe en el pecho, como si fuera un muro que se derrumba. La escopeta se descargó hacia arriba, haciendo saltar astillas de un pino. Ambos hombres cayeron al barro. Hale rodó y se puso de rodillas. El padrastro se levantó gritando: «No puedes llevártela. La perdiste mucho antes de esta noche». Hale gruñó. El hombre le dio un puñetazo salvaje que le rozó la mandíbula. Hale no le devolvió el golpe. Agarró la escopeta y la apartó de una patada. El padrastro se abalanzó sobre la garganta de Hale. Hale se giró, lo empujó hacia adelante con su propio impulso y lo estrelló de cara contra el barro. El hombre se retorció, gruñendo, con la respiración entrecortada por la desesperación y el odio. «¿Crees que puedes quedártela?», dijo con voz ahogada. «Es una niña», dijo Hale. «Los niños no son de tu propiedad». El hombre gritó, un sonido crudo y desagradable. Buscó a tientas el bolsillo de su abrigo. Ridge gritó: «¡Hale, el cuchillo!». Demasiado tarde. El padrastro sacó una navaja plegable
y la blandió hacia arriba. Hale la bloqueó con el antebrazo. El dolor le quemó la carne y luego le dio un codazo en la cara al hombre. La navaja cayó. El hombre no. Se abalanzó de nuevo, agarró a Hale por el cuello y escupió sangre. «Ella es mía». Hale lo agarró por la parte delantera de la chaqueta y lo lanzó hacia atrás contra un árbol. El impacto le dejó sin aliento al hombre. Hale lo inmovilizó allí. «Mírame». La lluvia caía sobre los rostros de ambos. «Estás acabado», dijo Hale. «No volverás a acercarte a ella». Los ojos del padrastro ya no estaban desorbitados. Estaban vacíos, acorralados, pequeños. «¿Crees que puedes quitarle la vida así como así?» Hale se inclinó hacia él. «No, te la estoy devolviendo». El hombre lanzó un débil puñetazo. Hale lo bloqueó con facilidad. Detrás de ellos, Wheeler consiguió empujar al último motorista por el precipicio, haciéndolo caer entre la maleza. Ghost retrocedió aún más con la camioneta. «Sácalos de aquí», ordenó Hale. La madre de Lena gritó entre lágrimas. Por favor, volved». Doc abrazó a Lena mientras ella sollozaba incontrolablemente. Ridge se acercó jadeando. «Tenemos que irnos ya. No ha llamado solo a 4. Nero no envía equipos pequeños». «Nos vamos», dijo Hale. Breaker señaló hacia el valle. «Oímos motores ahí abajo». «Vienen más», gritó Wheeler. «Nos vamos ya». Hale se volvió hacia el padrastro, destrozado, tosiendo, desplomado contra el árbol. El hombre jadeaba. «Esto no ha terminado». Hale dio un paso atrás. «No», dijo en voz baja. «Se ha terminado». No le golpeó, no le dio una patada, no le arrastró, simplemente se marchó. Breaker cogió su moto. Ghost apretó el manillar con más fuerza. Doc le susurró a Lena. Está bien, respira». La caravana se reorganizó bajo la tormenta. Ridge miró a Hale. «¿Estás bien?» Hale flexionó su antebrazo cortado, con sangre mezclada con lluvia, y asintió una vez. «Llevémosla a casa». Ghost arrancó la camioneta. Breaker aceleró. Ridge, Wheeler y Jonas tomaron posición. El convoy comenzó a rodar de nuevo, pero mientras se movían, Hale miró atrás una vez. El padrastro había desaparecido. No estaba desplomado, ni inconsciente. Había desaparecido, y el bosque detrás de él estaba demasiado tranquilo. Hale apretó la mandíbula. El camino que tenían por delante no era seguro, todavía no. No para ninguno de ellos. La carretera de la cresta se adentraba en las oscuras colinas de la tormenta. El convoy avanzaba lentamente como una serpiente de acero maltrecha y voluntad obstinada. Los motores zumbaban en bajo. Los neumáticos silbaban sobre la tierra empapada. El bosque se cerraba a su alrededor como si contuviera la respiración. El camión fantasma lideraba el grupo, con los faros abriendo túneles poco profundos a través de la lluvia. Dentro, Lena estaba sentada entre su madre y Doc, envuelta en mantas, temblando con fuerza. Su cabeza se giraba hacia cada ruido exterior, temiendo que cada sombra fuera él. Su madre la abrazaba con fuerza, murmurando en voz baja, tratando de ocultar su propio temblor. Hale iba de nuevo en la parte trasera, con la visera manchada de agua y el antebrazo cortado palpitando, pero lo ignoraba. Escudriñaba cada árbol, cada curva, cada pausa en la tormenta. El padrastro había desaparecido, y eso era peor que si se hubiera quedado. Los hombres como él no huían. Los hombres como él esperaban. Ridge se detuvo junto a Hale cuando llegaron a un claro poco profundo. «¿Crees que se ha caído?», preguntó Ridge. «No». «¿Crees que está herido?». «No». Ridge frunció el ceño. «Entonces, ¿dónde está?». Hale apretó la mandíbula. «Cerca». La voz de Breaker resonó en la calma. «Hay movimiento detrás. El motor está lejos, pero se acerca». Wheeler escupió. «Así que ha vuelto a su camión». «No», corrigió Jonas. «Eso es más grande. Diesel podría ser la segunda tripulación de Nero». Ghost murmuró. «Por supuesto que lo es». Lena oyó el estruendo a través de la caja del camión. Su respiración se volvió superficial. «Doc, ¿es él?». «Es alguien que viene», dijo Doc con sinceridad. «Pero no es él. Todavía no». Lena apretó con más fuerza la mano de su madre.
El convoy giró por un tramo más estrecho de la carretera, con las ramas arañando el techo del camión como uñas. El viento cambió de dirección, con una ráfaga extraña y antinatural que venía del lado del valle. Hale frunció el ceño. El viento ha cambiado, dijo en medio de la calma. Ridge respondió, patrón de tormenta. No, es otra cosa. Hale redujo la velocidad, dejando que el convoy avanzara unos metros. Algo en el aire no estaba bien. Había movimiento donde no debería haberlo. Breaker gritó. Detrás, se acercan unos faros grandes. Hale, nos alcanzarán en un minuto. Sigue adelante, dijo Hale. Saca el camión del atasco. Tú, yo los retrasaré. Hale, advirtió Ghost, hazlo. Se salió de la carretera, colocando su moto entre el convoy y los faros que retumbaban detrás de ellos. Ridge maldijo y redujo la velocidad, conduciendo en paralelo a Hale. No vas a hacer eso solo, dijo Ridge. Mantén el camión en movimiento. No hay posibilidad. Hale no discutió. No había tiempo. Los faros traseros se hicieron más brillantes, rebotando sobre la cresta irregular. El barro salpicaba detrás del vehículo invisible, salpicando la carretera como el rocío de una criatura que sale del agua. Wheeler miró por los retrovisores. Camión grande, parrilla plana, suspensión pesada. Nero, añadió Jonas. Van a intentar acorralarnos, encerrarnos, gruñó Ghost. Si tocan este camión, yo mismo acabaré con ellos. Dentro, Lena se acurrucó junto a su madre, llorando en silencio. A través de la tormenta, el gran camión apareció de repente. Un viejo camión industrial reconvertido para ser más potente. Barras de metal soldadas en la parte delantera como un ariete. Ridge maldijo. Van a empujarnos fuera de la cresta. No mientras yo conduzca, dijo Ghost. Hale se preparó. Formación de convoy titán. Breaker Stick a su izquierda, Wheeler a la derecha. Jonas, despeja el frente para Ghost. Las voces crepitaban en señal de acuerdo. El camión rugía cada vez más cerca, con el motor gruñendo como si quisiera sangre. Se desvió hacia la izquierda y luego hacia la derecha, probando la cresta, probando lo cerca que podía llegar antes de estrellarse contra el convoy. Ridge gritó, «Está preparando el empujón». Hale susurró para sí mismo, «Vamos, muéstrame tu ángulo». El camión giró bruscamente a la derecha y embistió hacia adelante. «Prepárate», gritó Wheeler. Ghost se desvió, rozando el borde del precipicio. El camión no redujo la velocidad. Se dirigió hacia Hale. La enorme parrilla llenó la vista de Hale. Metal, óxido y violencia se precipitaron hacia él. Ridge gritó, «Hale, muévete». Pero Hale no esquivó. Se dirigió directamente hacia él. Breaker gritó por el intercomunicador, «¡Maldita sea, Hale!». En el último segundo, Hale se agachó, inclinó la moto y se deslizó por debajo del lado derecho del camión. Las chispas explotaron. El metal chirrió. El barro se desgarró bajo los neumáticos. El hombro de Hale se estrelló contra los bajos del camión y un dolor agudo le recorrió el cuerpo. El camión pasó rugiendo a su lado, sin alcanzar al convoy y chocando contra la pared de la cresta. Ghost pisó el acelerador. ¡Vamos! El camión ganó velocidad, rebotando sobre las rocas. Dentro, Lena se tapó los oídos con las manos mientras el mundo rugía a su alrededor. Su madre le susurró, «¡Aguanta, cariño! ¡Aguanta!». Ghost gritó, «Se acerca el puente». Pero Jonas bloqueó la carretera con su moto, con los brazos extendidos. «Detente». Ghost frenó. Los neumáticos chirriaron en el barro. «Jonas, ¿por qué? El puente está destrozado. No aguantará el peso del camión. La tormenta ha roto 3 tablones más». La voz de Hale crepitaba entre la estática. «Ghost, toma el arcén derecho. Abre un atajo. Hay un camino de tierra. Es empinado, pero estable». Ghost giró bruscamente el volante y se desvió hacia la derecha. El camión apenas cabía entre las raíces de los pinos y la pared de la cresta. Breaker lo siguió, raspando la corteza de los árboles. Ridge maldijo, «Este camino es un suicidio». Wheeler respondió, «Quedarse aquí también lo es». Detrás de ellos el camión se recuperó del roce contra la pared.
y volvió a la persecución. Volvió a atacar. Esta vez, Hale oyó algo más, un disparo. No provenía de delante, ni del camión, sino del bosque. Ridge también lo oyó. ¿Quién disparó? No es uno de los nuestros, dijo Wheeler. Doc, dentro del camión, se quedó paralizado. Todos al suelo. La bala atravesó el lateral del camión. Las chispas volaron dentro de la cabina. Lena gritó. Breaker gritó. ¡Un francotirador! Hale giró bruscamente su moto y miró fijamente hacia la espesura del bosque. Y allí lo vio. Por un instante, una silueta, el padrastro agachado, sosteniendo un rifle, con la mirada fija en el camión. Está delante de nosotros, susurró Hale. Ha estado delante todo el tiempo. Se oyó otro disparo. La bala atravesó el espejo del camión de Ghost. Ghost se agachó, apretando los dientes. Ya está. Va a morir. Hale aceleró con fuerza. Breaker, ven conmigo. Wheeler se quedó cerca del camión. Ghost, sigue adelante. Ghost gruñó. Ya estoy en ello. Lena se aferró a su madre. Doc, Doc, nos va a matar. Doc la abrazó con fuerza. No, no lo hará. No mientras sigamos respirando. La tormenta se intensificó. La lluvia caía de lado. Hale atravesó la arboleda con Ridge y Breaker a sus lados, con el barro explotando bajo sus pies. «¡Está cerca!», gritó Ridge. «¡Dispersaos!», ordenó Hale. El francotirador volvió a disparar, fallando por centímetros y partiendo la corteza a la izquierda de Hale. Breaker vio un movimiento y señaló hacia allí. Un destello de chaqueta naranja, una silueta agachada escondiéndose detrás de un tocón. Hale aceleró, con rabia y determinación, asintiendo con la cabeza ante algo silencioso y letal. El padrastro volvió a disparar, esta vez al camión. La bala atravesó el panel trasero, rebotó y perforó la lona. Lena volvió a gritar. Su madre la protegió con su cuerpo. Doc las cubrió a ambas. Ridge rugió. «Tiene línea de tiro libre». «No, no la tiene», dijo Hale, y Hale estrelló su moto contra el escondite del francotirador. El barro explotó. Las ramas se rompieron. El rifle salió volando de las manos del hombre. El padrastro tropezó hacia atrás y cayó al suelo empapado. Hale apagó el motor, bajó una pierna de la moto y se acercó sigilosamente a él mientras el hombre se arrastraba a ciegas por el barro. «¿Crees que puedes alejarla de mí?», gritó el hombre con voz quebrada. Hale lo agarró por el cuello y lo sacó de detrás del tocón. La lluvia caía sobre ambos. «No te acercarás a ella», dijo Hale en voz baja. El hombre escupió sangre. «Es mía». Hale se inclinó hacia él, con voz baja y letal. «Nunca lo fue». El hombre se abalanzó sobre él. Hale lo esquivó. Breaker le inmovilizó las piernas. Ridge apartó el rifle de una patada. El hombre gritó. «No puedes detenerme. Habrá otros. La banda de Nero. Gente que quiere lo que yo...». Hale lo interrumpió con un puñetazo. Un golpe sólido y contenido en la mandíbula. Sin rabia, sin venganza. El final. El hombre se desplomó en el barro, inconsciente. Hale lo miró fijamente, respirando con dificultad, la lluvia resbalando por su casco, el dolor ardiendo en su brazo. Entonces Ridge gritó. «Hale, el camión sigue acercándose». Hale salió de su ensimismamiento y se dio la vuelta. A través de la tormenta, a través de los árboles, vio los enormes faros que se acercaban al convoy. El camión de Ghost seguía avanzando, a duras penas, por el imposible camino. El transportista rugía detrás de él. Hale susurró. «Ella no. Hoy no». Agarró al padrastro inconsciente por el cuello y lo arrastró hasta el borde de la cresta, empujándolo a una pequeña zanja donde no se ahogaría ni rodaría. Breaker gritó. «¡Hale, muévete!». Hale corrió hacia su moto, con la adrenalina ahogando el dolor de su brazo. Arrancó el motor. El convoy de la cresta está casi en el refugio. Wheeler Ghost está luchando con el volante. «Doc, Lena está perdiendo el control. Tenemos que parar pronto». Los transportistas de Breaker están a 10 segundos. Hale atravesó los árboles. Las ramas le azotaban los brazos. El barro salpicaba en todas direcciones.
La cresta se desmoronó bajo sus pies cuando se reunió con el convoy. Vio cómo se acercaba el transportista, enorme, imparable. Vio cómo la camioneta de Ghost derrapaba sobre la tierra húmeda. Vio el rostro aterrorizado de Lena a través de la ventana trasera. Y Hale tomó una decisión en un instante. Aceleró directamente hacia el camión. Ridge gritó, «¡No, Hale!». Breaker gritó, «¡Vas a morir!». Wheeler rugió, «¿Qué estás haciendo?». La voz de Ghost se quebró. «Hale, no lo hagas». Pero Hale no redujo la velocidad, ni por un segundo, ni por nada. No con una niña en ese camión. Se inclinó hacia adelante, giró el acelerador al máximo y apuntó para chocar de frente contra el camión, para aprovechar su impulso, redirigirlo, lanzarlo por el precipicio, aunque eso le matara, aunque rompiera la carretera, aunque acabara con la noche. En algún lugar detrás de él, Lena susurró, «Hale». Y entonces el impacto estaba a un latido de distancia. El mundo se comprimió en un segundo violento. Los faros del camión brillaban como dos soles. El motor de Hale rugía bajo él. La cresta temblaba bajo el peso de lo que estaba a punto de suceder. La lluvia golpeaba su visera como frías agujas. El camino de tierra bajo sus neumáticos se difuminó en una sola línea ardiente de instinto. Hale se inclinó hacia adelante. Más cerca, a un suspiro. Ghost gritó con voz tranquila que se quebró. «Hale, retrocede». Pero Hale no retrocedió. Empujó con más fuerza. La parrilla del camión llenó toda su visión. Barras de metal soldadas en forma de ariete. Barro incrustado en sus juntas. Rabia zumbando en su motor. Si chocaba contra el camión fantasma, Lena no sobreviviría. Tampoco su madre. Así que Hale apuntó para chocar, para recibir el impacto, para aprovechar el impulso, para elegir dónde caería el monstruo. La cresta era estrecha, un ángulo equivocado y todos caerían. Hale pisó el freno en el último segundo posible, bloqueando la rueda trasera. La moto derrapó lateralmente en un controlado deslizamiento salvaje. Las chispas saltaron de debajo del metal. El camión chocó contra la moto de Hale. El choque rasgó la noche como una bomba. El metal chirrió, las chispas explotaron. La moto de Hale fue arrancada de debajo de él y lanzada a la tormenta. El propio Hale salió disparado del suelo, ingrávido durante un solo latido, antes de estrellarse contra el barro y rodar con fuerza por la cresta. El mundo dio un vuelco. Los árboles y el cielo intercambiaron sus lugares. El viento le sacó el aire de los pulmones. Consiguió enganchar la bota en una ruta y se detuvo justo antes del borde del acantilado. El camión, incapaz de ajustar su ángulo, derrapó lateralmente. El impacto lo había desviado lo suficiente. No se salió de la carretera, todavía no, pero lo suficiente como para perder el impulso perfecto. Ridge gritó, «Hale, háblame, Breaker. ¿Dónde está Wheeler?». Lo vi caer. Ghost gritó, «Hale». Hale gimió en la calma. «Estoy aquí». Lena lo oyó dentro del camión. Gritó de alivio, incluso mientras todo temblaba a su alrededor. Ghost ajustó el volante con ambas manos. El camión seguía en movimiento. Ya casi llegamos al refugio, pero el camión no había terminado. Volvió a rugir hacia adelante. El motor gritaba con furia. El barro salpicaba a 6 metros de altura. La parrilla estaba torcida y abollada, pero seguía siendo mortal. El conductor, un hombre de brazos gruesos con la insignia de enero tatuada en la garganta, se asomó por la ventana y gritó a través de la tormenta. «No deberías haberte metido en esto». Breaker aceleró el motor y se detuvo junto a Hale, que todavía estaba medio tirado en el suelo. «Levántate». Hale se puso en pie con dificultad, tambaleándose, con sangre goteando de su antebrazo y las costillas ardiéndole cada vez que respiraba. Pero se mantuvo en pie. Miró hacia la cresta. El camión de Ghost estaba ahora a solo 50 metros del desvío hacia el refugio, un estrecho camino oculto y cubierto de maleza. Pero el camión se acercaba rápidamente de nuevo. Y esta vez Hale no tenía moto. Ridge gritó, «¡Podemos flanquear al camión!». Wheeler respondió rugiendo, «No lo suficientemente rápido».
Breaker señaló, Hale, coge la mía. Breaker redujo la velocidad de su moto lo justo para que Hale pudiera agarrar el manillar. Hale se subió al asiento con un grito de dolor y aceleró. ¡Vamos!, gritó Breaker. Hale se lanzó hacia adelante. Esta moto era más pesada que la suya, menos maniobrable, pero más potente. No tuvo tiempo de adaptarse a ella. Tampoco lo necesitaba. Bajó a toda velocidad por la cresta, persiguiendo al camión, con el barro salpicando detrás de él como una estela de fuego. Lena observaba desde la ventana trasera, con el rostro pálido y empapado en lágrimas. Doc, Hale está herido. Doc la sujetó por los hombros, con las manos temblorosas. No se detendrá, no mientras estés en este camión. La madre sollozaba en silencio, sosteniendo la mano de su hija. Ghost gruñó. 40 yardas, 30. El camión se acercaba por detrás. Wheeler y Ridge se separaron a izquierda y derecha, tratando de desequilibrar al camión. El camión embistió primero a Wheeler y lo lanzó de lado con su moto. Wheeler se recuperó en el último segundo, evitando por poco el precipicio. Ridge se estrelló contra el costado del camión, saltando chispas de la barra soldada, pero el camión era demasiado pesado para moverlo. Seguía avanzando. Hale empujó la moto de Breaker con más fuerza. 20 yardas, 15. La voz de Breaker resonó en la calma. Hale, no lo embistas otra vez, morirás. No era el plan, dijo Hale, pero no quedaba espacio en la cresta. No había ángulo, ni espacio, excepto una sola rama de árbol que colgaba sobre la carretera. Gruesa, baja, lo suficientemente al alcance. Hale la vio. Se puso de pie sobre los estribos, levantó una mano y agarró la rama mientras pasaba por debajo de ella, dejando que el impulso lo arrancara de la moto. Se balanceó hacia adelante como un péndulo. La moto de Breaker se estrelló sin conductor en el barro. Hale voló por los aires y aterrizó en el techo del camión, deslizándose por el metal resbaladizo hasta que sus dedos se agarraron al borde de una rejilla soldada. El conductor gritó, «¿Qué demonios?». Hale no respondió. Trepó por el techo mientras el vehículo rebotaba violentamente debajo de él. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el metal en resbaladizo como el cristal. La parrilla estaba a pocos centímetros de la camioneta de Ghost, acercándose. Ghost gritó, «¡Hale! ¡No te caigas!». Lena gritó su nombre. El camión embistió a la camioneta. El chasis se sacudió. Doc protegió a Lena y a su madre con todo su cuerpo. El conductor se asomó por la ventana con una pistola. Ahora apuntaba a la camioneta. Por Lena. Hale se movió, saltó del techo al lado del pasajero, agarró el marco de la puerta, balanceó su bota y le quitó el arma de la mano al conductor. El conductor le gritó, «Deberías haberte quedado en casa». Hale se metió dentro, agarró al hombre por la chaqueta y le golpeó la cabeza contra el volante. Pero el hombre era enorme y estaba furioso. Le dio un codazo a Hale en las costillas y luego se lanzó con todo su peso contra la puerta, aplastando a Hale contra el costado del camión. El dolor atravesó el pecho de Hale. Apretó los dientes. El camión se desvió peligrosamente cerca del precipicio. Ghost gritó, «Hale, acaba con él». El conductor rugió y le dio 2 puñetazos en la cara a Hale. Luego alcanzó la pistola que estaba en el suelo. Hale se lanzó por la ventana, agarró la muñeca del hombre y la retorció con fuerza. El arma disparó directamente contra el parabrisas. El camión se desvió. La carretera se desmoronó bajo su rueda derecha. Todo el vehículo se inclinó. El conductor gritó, «No, no, no». Hale inmovilizó el brazo del hombre, lo sacó hasta la mitad por la ventana y utilizó todo su peso para arrastrarlo fuera del volante. El camión se deslizó hacia un lado. Las ruedas perdieron tracción. Se volcó. Hale se impulsó con ambos pies y se lanzó lejos de la cabina. El camión se precipitó por el lado de la cresta y cayó en picado al valle. El impacto fue como un trueno ahogado por la lluvia. Siguió un silencio pesado, expectante. Hale golpeó el suelo con fuerza y rodó por el barro y la maleza hasta que su espalda chocó contra un árbol. Jadeó. El viento le había dejado sin aliento. Ridge corrió hacia él. «Hale, Hale, ¿respiras?». Hale tosió una vez. «Sí».
Wheeler los alcanzó, empapado de pies a cabeza. ¿Estás loco, hijo de un fantasma? Intervino una voz. Horse, ¿está vivo? Ridge se rió sin aliento. Es demasiado terco para morir. Doug gritó desde el camión. Tenemos que movernos. Está temblando. Su respiración empeora. La madre lloró. Ya casi hemos llegado, cariño. Ya casi hemos llegado. Ghost giró la camioneta hacia el camino que llevaba al refugio. Ridge ayudó a Hale a ponerse en pie. Hale hizo un gesto de dolor. Vamos a terminar esto. Wheeler asintió. Por supuesto que sí. Mientras la caravana se ponía de nuevo en marcha, Hale miró hacia atrás, hacia el valle. El camión había desaparecido. No se veía ningún movimiento, no se oía ningún ruido, pero el padrastro seguía en algún lugar de esa cresta, y la noche aún no había terminado para ninguno de ellos. La tormenta amainó mientras el convoy avanzaba lentamente hacia el camino que llevaba al refugio, pero la noche no parecía más clara. Las sombras se cernían densas entre los árboles. Cada susurro de las agujas de pino sonaba como pasos. Cada ráfaga de viento traía consigo el recuerdo de los disparos. Ghost condujo la camioneta por los desvíos cubiertos de maleza, con los neumáticos chirriando sobre raíces y rocas sueltas. La casa segura estaba escondida en el punto más alto de la cresta, una vieja cabaña de guardabosques construida mucho antes de que el condado pavimentara las carreteras. No era bonita, no era cálida, pero era segura. Dentro del camión, Lena respiraba de forma superficial y rápida. Su madre la abrazaba y le susurraba, «¿Estás bien? Ya casi hemos llegado». Doc le volvió a tomar el pulso. Las descargas eran fuertes. Necesita calor, comida y descanso. Se pondrá bien. Solo necesita tiempo. Los ojos de Lena miraban en todas direcciones, como si esperara que su padrastro apareciera de repente en medio de la tormenta. ¿Está ahí? ¿Va a venir?, susurró. Doug no respondió de inmediato. Miró a través de la lona rota hacia la cresta, la oscuridad, la lluvia que lo ocultaba todo. Luego dijo en voz baja, «No dejaremos que se acerque a ti». Pero Hale sabía la verdad. El hombre no había terminado. Todavía no. La cabaña finalmente apareció a la vista entre los árboles. Una pequeña estructura de madera con techo de hojalata, medio cubierta por el musgo acumulado durante años. Ghost detuvo el camión cerca de los escalones de la entrada. Breaker, Ridge, Wheeler y Jonas rodeaban el claro, con los motores rugiendo y los faros trazando amplios arcos sobre la hierba mojada. Hale avanzó cojeando desde el grupo de árboles, con las costillas crujiendo a cada paso y el brazo sangrando a través de la manga. Ridge intentó sostenerlo, pero Hale lo apartó suavemente. «Estoy bien», murmuró Hale. «Estás lleno de mierda», respondió Ridge. Ghost abrió la puerta de la camioneta y sacó primero a la madre de Lena. Lena la siguió, aferrándose a su manta, con los ojos enormes en la penumbra. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se quedó paralizada, mirando fijamente al bosque como si éste fuera a responderle. Hale se agachó frente a ella. «Lena», le dijo en voz baja, «aquí estás a salvo. Él no puede alcanzarte». Ella tragó saliva y respondió con voz débil, «Él siempre me encuentra». «Esta noche no», dijo Hale. «No con todos nosotros aquí». Ella asintió, no porque creyera en la seguridad, sino porque creía en que Hale creía en ella. Doc la guió hasta la cabaña. Su madre la siguió. Ghost se quedó en el umbral de la puerta, observándolos con una dulzura que no encajaba con su tamaño. Breaker exhaló. «Muy bien, ya está dentro. ¿Y ahora qué?» Hale escaneó el árbol. «Él sigue ahí fuera». Wheeler se burló. «Después de que tiraras a un transportista por un acantilado, deberíamos estar rascándolo de las rocas». «No», dijo Hale. «No viste su rostro. No vino aquí a morir. Vino a llevarse algo». Rich preguntó, «¿Crees que intentará entrar en la cabaña?» «Lo intentará todo». La tormenta se suavizó y se convirtió en una fina llovizna. La niebla se arrastraba por el suelo. El bosque parecía demasiado tranquilo, demasiado controlado, como si alguien estuviera conteniendo la respiración fuera de la vista. Ghost apretó con fuerza la escopeta que había sacado de la camioneta. «¿Qué hacemos?» Hale observó el claro.
la pendiente que subía, la cresta que se alejaba detrás de ellos, el estrecho camino a la izquierda. No vendrá por la carretera, dijo Hale. Sabe que lo estamos esperando. Breaker se crujió el cuello. Entonces, ¿por dónde? Hale miró hacia el bosque. Por el lado oscuro, murmuró Wheeler. ¿Te refieres al arroyo? Nadie sube por ahí cuando llueve. Él lo hará, dijo Hale, porque sabía lo que hombres como el padrastro de Lena temían más que a la muerte. Perder el control. El interior de la cabaña olía a madera vieja y polvo. Doc encontró mantas en el armario y envolvió a Lena y a su madre con ellas. La niña temblaba bajo la gruesa tela. ¿Oyes las motos? Susurró. Sí, dijo su madre, apartándole el pelo mojado de la frente. Han venido a buscarnos. Lena miró al suelo. Pensaba que nadie lo haría. Doc se arrodilló a su lado. Han venido porque has huido, porque has pedido ayuda. Eso te hace valiente. A Lena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Afuera los motores rugían suavemente. Un muro de sonido que mantenía a raya al bosque. Ridge se movió por el claro, comprobando los puntos ciegos. Breakers se situó al borde de la pendiente, escudriñando la niebla. Wheeler patrullaba en pequeños círculos, con una energía inquieta que brotaba de él como electricidad estática. Jonas vigilaba el sendero de la izquierda, con el rifle firme. Ghost se situó en los escalones de la cabaña, en silencio, con la mirada fija en el árbol. Hale caminaba lentamente delante de la cabaña, con un dolor agudo en las costillas cada vez que respiraba, pero con la mirada aguda. Entonces Ridge susurró, ¿movimiento? Todos se quedaron quietos. Breaker bajó la voz. ¿Dónde? Ridge señaló hacia la parte inferior de la pendiente, donde la niebla era más espesa y se aferraba al suelo como humo derramado. Allí, dijo, una silueta, quizá dos. Ghost levantó la escopeta. Wheeler dio un paso adelante. Hale levantó una mano. Esperad. Una rama se rompió. Demasiado controlado, demasiado controlado. Jonas susurró en medio de la calma. Algo no cuadra. No se está apresurando. Está acechando. Otro crujido, más cerca. Lena, dentro de la cabaña, se tensó, mirando fijamente la puerta. Susurró. Está aquí. Su madre le agarró las manos. Doc buscó su arma. Afuera, Hale se movió silenciosamente hacia la ladera, todos sus sentidos agudizados por la tormenta. La noche, el peso del niño detrás de las paredes de madera. La niebla se enroscaba alrededor de sus botas. Entonces Hale lo oyó, una respiración que no provenía de la derecha ni de la ladera, sino de detrás. Se giró y allí estaba. El padrastro estaba de pie al borde del claro, empapado, magullado, manchado de barro, con el brazo derecho colgando flojo por la paliza que le había propinado Hale, pero con la otra mano empuñando un cuchillo largo y cerrado, temblando por la adrenalina y la obsesión. Tenía los ojos desorbitados y la voz quebrada como cristal roto. ¿Crees que puedes quitármela? Hale dio un paso adelante. No te muevas. El hombre enseñó los dientes. Ella es mía. Wheeler levantó su arma. Breaker dio un paso. Ghost apuntó con la escopeta. «Suéltalo», ladró Ridge. Pero el hombre no soltó nada. Corrió, no hacia Hale ni hacia los hombres, sino hacia la cabaña, hacia la chica. Lena gritó dentro. «No», gritó su madre. Hale se movió primero. Se abalanzó sobre el hombre, derribándolo antes de que llegara a las escaleras. Rodaron con fuerza por el barro, el cuchillo cortando el aire a pocos centímetros de la cara de Hale. El padrastro gruñó, tratando de apuñalar hacia abajo, utilizando cada gramo de desesperación que le quedaba. Hale bloqueó el cuchillo con el antebrazo. El dolor se intensificó. No se detuvo. Breaker agarró al hombre por el hombro. El hombre dio un tajo salvaje, cortando la chaqueta de Breaker y rozándole la garganta. Wheeler se abalanzó sobre él. El hombre lo apartó de una patada con una fuerza nacida de la locura. Ridge golpeó el brazo del hombre con la culata de su rifle. La hoja salió volando y cayó en el barro. El hombre gritó y se abalanzó de nuevo hacia la cabaña. Ghost se interpuso delante de la puerta. El hombre chocó contra él. Ghost no se movió. Ghost lo agarró por el cuello y lo lanzó hacia atrás como si no pesara nada. El hombre rodó por el suelo, se levantó jadeando,
con los ojos mirando desesperadamente hacia las ventanas de la cabaña. Vio a Lena dentro y gritó su nombre, un grito roto y retorcido. Lena lloró más fuerte. Su madre le tapó los oídos. Hale se acercó lentamente, respirando con dificultad, con el pecho en llamas. «Estás acabado», dijo Hale. El hombre se puso en pie tambaleándose. La lluvia le resbalaba por la cara. Su voz se quebró en un llanto histérico. «Me lo has quitado todo. Tú mismo lo has hecho», dijo Hale. El hombre se abalanzó sobre él. No fue rápido. No fue hábil. Ni siquiera era odioso ya. Era vacío, hueco. El último intento de un hombre por recuperar la vida que había arruinado. Hale no se defendió, no golpeó primero. Se apartó, redirigió la embestida y utilizó el propio impulso del hombre para derribarlo en el barro. Breaker le inmovilizó las piernas. Ridge le inmovilizó los brazos detrás de la espalda. Wheeler le sujetó la cabeza lo suficiente como para impedir que se debatiera. Ghost se colocó sobre él. El padrastro jadeó, con voz aguda por la derrota. «Es mía, es mía, es mía». Hale se arrodilló a su lado. No gritó, no amenazó. Miró al hombre a los ojos y dijo en voz baja, «No, nunca lo fue». Y esta noche ella descubre que el hombre se ha roto. No físicamente, eso había sucedido hacía mucho tiempo, pero algo dentro de él se rompió de una manera que hizo que todo el claro se sintiera más frío. Su cuerpo se quedó flácido, la lucha lo abandonó. No porque fuera superado, sino porque había perdido lo único que alguna vez controló. Y todos los hombres que lo observaban comprendieron esa verdad. Breaker soltó sus piernas. Ridge se relajó. Wheeler dio un paso atrás. El padrastro no se movió. Ghost se inclinó y le dijo en voz baja, «Si vuelves a acercarte a ella, no saldrás con vida». Lo arrastraron al otro lado del claro y le ataron las muñecas con bridas. Yacía en el barro, murmurando tonterías incoherentes hasta que el agotamiento lo silenció. Dentro de la cabaña, Lena observaba a través de la ventana, con lágrimas cayéndole silenciosamente por las mejillas. Su madre la abrazó con fuerza. «Ahora ya no puede hacerte daño. Nunca más», susurró Lena. «¿Se ha acabado?» Doc miró a Hale, que estaba de pie bajo la lluvia, con el pecho subiendo y bajando, con respiraciones lentas y dolorosas. Dijo en voz baja, «Por esta noche». El convoy se quedó hasta el amanecer. La tormenta amainó. El bosque se secó. El mundo se suavizó. El sheriff llegó horas más tarde, después de que Hale hiciera una llamada diferente a la que esperaba el condado. No le contó todo, no era necesario, solo dijo, «Hay un hombre aquí que intentó matar a un niño». El sheriff echó un vistazo al padrastro, magullado, delirante, vociferante, y no preguntó por qué los motociclistas estaban vigilando. Lo arrestó en silencio. Lena vio cómo se llevaban al hombre. Esta vez no lloró. Solo se apoyó en el costado de Hale y susurró, «Gracias». Hale la miró. No sonrió. No habló. Solo le puso una mano en el hombro, firme, suave, mientras el sol se abría paso entre los árboles por primera vez en toda la noche. El camino a casa fue tranquilo. No pacífico ni triunfal, solo tranquilo. Y mientras las motos se alejaban una a una, Hale miró hacia atrás, hacia la cabaña, hacia la niña que ahora estaba a salvo tras sus paredes, y sintió que algo cambiaba en su pecho. No era victoria, ni alivio, era algo más pequeño, algo más estable, un recordatorio. No se puede salvar al mundo entero, pero a veces una noche, un camino, un niño es suficiente.